Imagínate lo siguiente, estás en tu casa, tranquilo, leyendo el periódico, y de repente te das cuenta de que el asesino que está aterrorizando a todo un estado te está hablando a ti, no a la policía, no a los investigadores, sino a ti. Porque eso fue exactamente lo que hizo el asesino del Zodíaco. No solo mató, no solo sembró miedo, jugó con todo el mundo, se burló de la policía, envió cartas cifradas a los medios y convirtió sus crímenes en un espectáculo público, sin que nadie lograra detenerlo. Décadas después seguimos sin saber quién era realmente, y aquí viene lo más inquietante. No estamos hablando de un genio del crimen sacado de una película, estamos hablando de alguien real, alguien que trabaja, que tenía vecinos, rutinas y que podría haber pasado completamente desapercibido mientras el país entero lo buscaba. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que un asesino actúe a plena luz del día, se ría del sistema y desaparezca sin dejar rastro, este caso te va a volar la cabeza. Quédate, porque cuando termines este vídeo vas a entender por qué el asesino del Zodíaco no es solo un misterio sin resolver, sino uno de los misterios más perturbadores de la historia. Antes de seguir adentrándonos en este misterio, si te gustan historias como esta, asegúrate de suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún caso escalofriante, y si ya te está enganchando, dale me gusta y cuéntame en los comentarios qué sospechoso te parece más inquietante. Vamos a ver si coincidimos. Antes de seguir con el asesinato en sí, hay algo muy importante que tenemos que entender, y es el mundo en el que aparece el Zodíaco, porque este caso no ocurre en cualquier momento. Estamos a finales de los 60, en Estados Unidos, un país completamente dividido. Por un lado, la guerra de Vietnam llenando las noticias todos los días, protestas en las calles, desconfianza hacia el gobierno, miedo constante. Por otro, una sociedad que empieza a cambiar demasiado rápido para muchos, movimientos por los derechos civiles, contracultura, jóvenes cuestionándolo todo. Y en medio de todo ese caos aparece alguien que sabe exactamente dónde golpear. En aquella época no existía internet, no había redes sociales, ni vídeos virales, ni notificaciones en el móvil. La información viajaba de una sola forma, a través de los periódicos y la televisión. Y aquí es donde el Zodíaco demuestra algo clave. Entendía perfectamente cómo funcionaba el miedo. Cada mañana miles de personas abrían el periódico con el café, y ahí estaba. Una carta, un mensaje cifrado, un símbolo extraño, el recordatorio de que alguien estaba matando, y nadie podía detenerlo. No era solo el crimen lo que aterrorizaba a la gente, era la sensación de que el asesino estaba presente, observando, participando en la conversación pública. Hoy estamos acostumbrados a recibir malas noticias todo el tiempo, pero en los años 60 cada titular tenía un peso enorme. Cada carta publicada era como decirle a toda una ciudad, sigo aquí. Además, hay otro detalle importante, la confianza en las instituciones estaba en mínimos históricos. Mucha gente ya dudaba de que el gobierno o la policía tuvieran todo bajo control. Así que cuando el Zodíaco se burlaba abiertamente de las autoridades, ese miedo se multiplicaba. No era solo un asesino suelto, era la prueba viviente de que el sistema podía fallar, y esto no es casualidad. Estudios sobre criminología y comunicación muestran que algunos criminales buscan precisamente esto, exposición, notoriedad y control psicológico, no solo sobre sus víctimas, sino sobre toda la sociedad. El Zodíaco encaja perfectamente en ese patrón, así que cuando veamos sus crímenes, sus cartas y sus juegos mentales, hay que tener algo claro desde ya. El Zodíaco no aparece en un vacío, aparece en el momento exacto en el que el miedo podía propagarse más rápido, sin necesidad de internet. Y ahora sí, con ese contexto en mente, vamos al punto donde todo empieza de verdad. La noche en la que el Zodíaco pasa de ser un desconocido a convertirse en una pesadilla real. Todo comienza sin titulares, sin cartas y sin símbolos extraños, solo con una noche aparentemente normal. Es el 20 de diciembre de 1968, en las afueras de Vallejo, California. Una zona tranquila, poco iluminada, de esas donde las parejas jóvenes suelen aparcar para pasar un rato lejos de miradas ajenas. Nadie piensa que ese lugar vaya a convertirse en el inicio de una historia que se estudiará durante décadas. Dentro de un coche están David Faraday y Betty Lou Jensen, dos adolescentes que simplemente estaban pasando la noche juntos, y entonces, sin aviso, alguien se acerca. No hay discusión, no hay robo, no hay una explicación clara, solo violencia rápida y fría. David recibe un disparo casi inmediato. Betty Lou intenta huir, corre desesperada hacia la oscuridad, pero no llega lejos. Minutos después, todo ha terminado. El asesino desaparece en la noche como si nunca hubiera estado allí. En ese momento la policía no piensa en un asesino en serie. Para ellos es un crimen más, trágico, sí, pero aislado, también. No hay testigos claros, no hay pistas sólidas, el caso queda abierto y el miedo aún no tiene nombre. Pero 6 meses después todo vuelve a repetirse. 4 de julio de 1969, de nuevo cerca de Vallejo. Día de celebración nacional, fuegos artificiales, gente en la calle, ambiente festivo, y mientras la mayoría celebra, otra pareja aparca su coche en un lugar tranquilo, Darlene Ferrin y Mike Magoo. Lo que ocurre esa noche es clave. Un hombre se acerca al coche, se aleja, vuelve, y entonces abre fuego.
Darlene muere en el acto. Mike sobrevive, gravemente herido, pero lo suficiente como para contar algo estremecedor. El atacante actuó con calma, sin prisa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Por primera vez hay un superviviente, y pocas horas después llega la llamada. Un hombre telefonea a la policía y con una voz tranquila, casi aburrida, confiesa los 2 ataques. Da detalles que solo el asesino podría conocer, y antes de colgar dice algo que cambia el caso para siempre. No busca perdón, no busca huir, busca ser escuchado. Aquí es cuando las autoridades empiezan a darse cuenta de que no están ante un crimen aislado. Hay un patrón, parejas jóvenes, lugares apartados, ataques directos, ninguna motivación económica, solo el acto en sí. Desde el punto de vista criminológico, esto encaja con lo que se conoce como un agresor organizado, alguien que elige a sus víctimas, controla la escena y desaparece sin dejar rastro evidente. No es impulsivo, es metódico. Y lo más inquietante de todo esto, hasta ese momento, el asesino aún no ha dicho su nombre. Aún no ha enviado cartas, aún no ha mostrado su juego completo, pero ya ha demostrado algo fundamental. Puede matar y puede irse sin que nadie lo detenga, y muy pronto va a querer que todo el mundo lo sepa. Hasta ese momento la policía tiene un asesino suelto, pero nada más. No hay rostro, no hay nombre, no hay una historia que la gente pueda reconocer, y eso está a punto de cambiar. El 1 de agosto de 1969, 3 de los periódicos más importantes del área de la Bahía de San Francisco reciben algo inesperado. Una carta, luego otra y otra más, todas muy similares, todas escritas por la misma persona. En ellas el autor comienza con una frase directa sin rodeos, no intenta justificar nada, no pide perdón, simplemente afirma que él es el responsable de los asesinatos y lo demuestra dando detalles que aún no se han hecho públicos. Pero eso no es lo más importante, en cada carta hay algo más, un mensaje cifrado, un código extraño compuesto por símbolos, letras y signos aparentemente sin sentido. Y junto a él una amenaza clara, si los periódicos no publican el criptograma en portada, seguirá matando. Aquí ocurre algo clave. Por primera vez el asesino no solo actúa, se presenta, se construye un personaje y lo hace usando los medios como altavoz. Días después, en una carta, firma con un nombre que nadie olvidará, Zodiac, el Zodíaco. No es un nombre elegido al azar, suena misterioso, frío, calculado, casi mitológico. A partir de ese momento ya no se habla de un sospechoso desconocido, sino del asesino del Zodíaco. Y la prensa hace exactamente lo que él quería, publican las cartas, publican los códigos y sin darse cuenta convierten al asesino en una figura omnipresente. Ya no está solo en la escena del crimen, ahora está en cada casa, en cada cafetería, en cada conversación. Lo más perturbador es el tono de las cartas. El Zodíaco no escribe como alguien nervioso o desesperado, escribe con seguridad, con ironía, a veces incluso con humor negro. Se burla de la policía, se queja de que no les da suficiente atención y deja claro que disfruta del juego. Desde el punto de vista psicológico, este es un rasgo muy claro de narcisismo criminal, la necesidad de reconocimiento, de control y de sentirse superior. No le basta con matar, necesita que el mundo sepa que es él y que no pueden detenerlo. Y funciona, la policía queda bajo presión pública, la gente empieza a mirar con desconfianza a sus vecinos. Cada nueva carta es un recordatorio de que el asesino sigue libre y quiere que lo sepas. En este punto, el caso deja de ser solo una investigación criminal, se convierte en un espectáculo mediático y el Zodíaco pasa de ser un asesino en la sombra a una presencia constante. Pero lo más inquietante aún está por venir, porque el Zodíaco no solo quiere hablar, quiere que juegues con él, y para eso va a empezar a enviar algo mucho más retorcido que simples cartas. Si las cartas ya eran inquietantes, lo que viene después es directamente perturbador, porque el Zodíaco no se conforma con confesar sus crímenes, quiere algo más, demostrar que es más listo que todos los demás. En cada carta empieza a incluir códigos cifrados, mensajes formados por símbolos extraños, letras mezcladas y signos que, a simple vista, no dicen absolutamente nada. Pero él insiste en algo muy claro. Si logran descifrarlos, conocerán su verdad. El primero de estos códigos tiene 408 caracteres y durante días nadie consigue entenderlo. La policía, periodistas, expertos, todos se quedan atascados, hasta que ocurre algo inesperado. No es un detective ni un criptógrafo profesional quien lo resuelve. Es una pareja de profesores, gente normal, en sus casas, sentados en la mesa del comedor. Después de horas y horas de trabajo logran descifrar el mensaje, y que decía nada que ayudara a atraparlo. El texto habla de lo mucho que le gustaba matar, de cómo eso le hacía sentir poderoso, y de su creencia de que al morir sus víctimas se convertirían en sus esclavos en el más allá, una mezcla inquietante de ego, fantasía y desprecio absoluto por la vida humana.
Desde el punto de vista psicológico, esto es clave. No está confesando por culpa, está presumiendo, y lejos de detenerse, el Zodíaco sube la apuesta. Meses después envía otro código, esta vez de 340 caracteres, mucho más complejo, mucho más caótico. Este criptograma se convierte en una obsesión colectiva. Aficionados, expertos, agencias, nadie logra romperlo durante décadas, más de 50 años. No es hasta 2020 cuando un equipo internacional consigue descifrarlo utilizando técnicas modernas de análisis criptográfico combinado con ordenadores. Y el resultado vuelve a ser frustrante. El mensaje no revela su nombre, no da pistas concretas, no confiesa nada nuevo. Solo refuerza una idea. El Zodíaco disfruta del control, disfruta sabiendo que hay miles de personas intentando entenderlo y fallando. Aquí hay algo importante que entender. Los cifrados que usa el Zodíaco no eran especialmente sofisticados desde un punto de vista matemático. Muchos se basaban en cifrado por sustitución, una técnica muy clásica, pero el verdadero problema no era el código en sí, era el caos intencionado. Errores a propósito, frases mal construidas, símbolos colocados para confundir, todo diseñado para que descifrarlo fuera un infierno. No quería ser comprendido del todo, quería ser perseguido. Cada criptograma era una forma de decir, estoy aquí, sé que me buscas y no me vas a encontrar. Y mientras la policía seguía atrapada en estos juegos mentales, el Zodíaco seguía libre. Lo más inquietante es que, incluso hoy, algunos de sus mensajes siguen sin resolverse completamente. Fragmentos, símbolos, preguntas sin respuesta, como si el caso se negara a cerrarse. Y después de jugar con la mente de todo un país, el Zodíaco decide dar un paso más, porque ahora ya no solo quiere demostrar que es inteligente, quiere demostrar que es intocable. Después de las cartas, los códigos y los juegos mentales, la pregunta ya no es solo ¿qué hizo el Zodíaco? La pregunta es ¿qué tipo de persona hace todo esto? Porque aquí no estamos ante alguien que mata por impulso, todo lo contrario. Cuando los analistas empiezan a estudiar el caso, hay algo que llama la atención desde el primer momento. El Zodíaco muestra un nivel de control muy poco común. Elige a sus víctimas, elige los lugares, decide cuándo aparecer y sobre todo decide cuándo desaparecer. En criminología, este tipo de perfil se le conoce como un agresor organizado, alguien que planifica, que piensa antes de actuar y que entiende las consecuencias de sus movimientos. No deja el caos al azar, lo diseña. Y eso encaja perfectamente con su comportamiento fuera de las escenas del crimen. Las cartas están bien estructuradas, sus mensajes no son explosiones emocionales, no escribe con rabia ni con desesperación, escribe con calma, con seguridad, como alguien que se siente por encima de lo demás. Y aquí entra un rasgo clave, el narcisismo. El Zodíaco necesita atención, necesita reconocimiento, pero no cualquier tipo de atención. Quiere ser admirado por su inteligencia, por su capacidad de burlar a la policía, por hacer que miles de personas piensen en él sin poder tocarlo. No es casualidad que se queje cuando los periódicos no publican sus cartas como él quiere, no es casualidad que firme con un símbolo, como si fuera una marca personal. Está construyendo una identidad. Y hay algo más, el Zodíaco parece disfrutar del poder psicológico más que del acto físico de matar. Sus mensajes buscan provocar miedo, confusión y dependencia. Quiere que la policía reaccione, quiere que el público esté pendiente de su siguiente movimiento. Este tipo de comportamiento se relaciona con lo que algunos perfiles del FBI describen como una combinación peligrosa: alta necesidad de control, baja empatía y una fantasía interna muy desarrollada. El asesino vive su propio relato, y el mundo real es solo el escenario. Por eso, muchos expertos creen que el Zodíaco llevaba una vida aparentemente normal: trabajo estable, rutinas, relaciones superficiales, nada que llamara la atención, precisamente porque eso le permitía esconderse a plena vista. No encaja del todo con el estereotipo del asesino caótico marginal, encaja más con alguien funcional, alguien que podía ir a trabajar por la mañana y por la noche escribir una carta burlándose de la policía. Y aquí viene lo más inquietante: este tipo de perfil no suele detenerse porque sienta culpa, se detiene cuando pierde interés, cuando siente que el juego ya no le aporta lo mismo. Y eso abre una posibilidad escalofriante, que el Zodíaco no dejara de actuar porque fuera atrapado, sino porque decidió que ya había ganado. Pero si el perfil psicológico es tan claro, ¿por qué nunca lograron ponerle un nombre? Para responder a eso hay que hablar de las personas que estuvieron más cerca de serlo. Con el perfil psicológico sobre la mesa, la pregunta es inevitable. Si el Zodíaco tenía que ser alguien real, alguien normal, ¿quién pudo ser? A lo largo de los años, la policía y los investigadores han manejado decenas de nombres, pero hay uno que sobresale por encima de todos, un nombre que, cada vez que aparece, hace que todo encaje y al mismo tiempo se derrumbe: Arthur Lane Allen. Allen era un hombre que vivía cerca de las zonas donde ocurrieron varios de los ataques. Tenía antecedentes por comportamientos violentos, un interés obsesivo por los símbolos, los códigos y las armas, y, para colmo, algunos conocidos afirmaron que él mismo había hablado del Zodíaco antes de que el nombre se hiciera público. Demasiadas coincidencias para ignorarlas.
Durante los interrogatorios, Allen nunca logró disipar del todo las sospechas. Su comportamiento era extraño, sus respuestas ambiguas, y algunos de los detalles de su vida personal encajaban inquietantemente bien con el perfil psicológico del asesino. Pero aquí está el problema. Nunca hubo una prueba definitiva, las huellas no coincidían, la escritura no era concluyente y, más adelante, las pruebas de ADN tampoco lo señalaron de forma clara. Allen murió en 1992 y con él la posibilidad de interrogarlo de nuevo. Otro sospechoso recurrente fue Lawrence Kane, un hombre con problemas neurológicos tras un accidente, historial de violencia y una apariencia que coincidía con algunos retratos hablados. Varios investigadores privados estaban convencidos de que él era el Zodíaco, pero una vez más faltaba lo mismo, pruebas sólidas. A lo largo del tiempo aparecieron otros nombres, personas con coartadas dudosas, con comportamientos extraños, con conexiones parciales. Cada uno parecía encajar en una parte del puzzle, pero ninguno lograba completarlo. Y eso es lo que hace que este caso sea tan frustrante. Cada sospechoso parece ser casi el Zodíaco, pero nunca lo suficiente. Desde el punto de vista legal, esto es clave. No basta con sospechas, coincidencias o intuiciones. Para cerrar un caso así, necesitas pruebas irrefutables. Y el Zodíaco, intencionadamente o no, dejó justo lo contrario, ambigüedad. Es como si hubiera diseñado su rastro para que siempre condujera a un callejón sin salida. Y mientras los nombres iban y venían, la opinión pública empezaba a dividirse. Algunos estaban convencidos de que el Zodíaco había sido identificado, otros creían que la verdad jamás saldría a la luz. Pero lo cierto es que, más allá de los sospechosos, hubo otro enemigo silencioso que jugó a favor del asesino. No fue una persona, fue el propio sistema. Llegados a este punto es fácil pensar una cosa: ¿cómo es posible que, con tantas cartas, tantos testigos y tantos sospechosos, nadie lograra atrapar al Zodíaco? La respuesta no es sencilla, pero empieza con una realidad incómoda. El sistema no estaba preparado para algo así. Estamos hablando de finales de los años 60 y principios de los 70. La investigación criminal era muy diferente a la que conocemos hoy. No existían bases de datos centralizadas, no había ADN forense. Las comparaciones de huellas y escrituras se hacían de forma manual y muchas veces subjetiva. Cada departamento de policía trabajaba prácticamente por su cuenta, y aquí surge uno de los mayores problemas del caos: la falta de coordinación. Los ataques ocurrieron en diferentes jurisdicciones, eso significa policías distintas, métodos distintos y en algunos casos egos distintos. La información no siempre se compartía, algunas pistas se perdían, otras llegaban tarde, y en un caso como este eso puede marcar la diferencia entre atrapar a alguien o perderlo para siempre. A eso se le suma la presión mediática. La policía no solo tenía que investigar, tenía que hacerlo bajo la mirada constante del público. Cada error se amplificaba, cada retraso se convertía en un titular, y el Zodíaco lo sabía. Cada carta era una forma de aumentar esa presión, de forzar decisiones rápidas, no siempre acertadas. También hubo errores humanos. Testigos que dieron descripciones contradictorias, retratos hablados que cambiaban con el tiempo, pruebas que hoy consideraríamos esenciales pero que entonces no se preservaron correctamente. Nada malintencionado, simplemente limitaciones de la época. Hoy este caso se investigaría de forma muy distinta. El ADN se compararía en cuestión de horas, las llamadas se rastrearían con precisión, los patrones se analizarían con ayuda de algoritmos, pero en aquel momento el Zodíaco siempre iba un paso por delante. Y hay algo más. Algunos investigadores creen que el propio asesino se benefició del caso que él mismo creó. Demasiadas cartas, demasiados mensajes, demasiadas pistas falsas, una avalancha de información que, en lugar de ayudar, confundía. Es una técnica conocida en investigación criminal: saturar al sistema, hacer que la cantidad de datos sea tan grande que resulte imposible distinguir lo relevante de lo irrelevante. Y funcionó. El tiempo pasó, las pistas se enfriaron, los testigos envejecieron, algunos murieron, y poco a poco el caso dejó de ser una prioridad activa. Aunque nunca se cerró oficialmente, no porque se hubiera resuelto, sino porque ya no quedaba mucho más que hacer. Pero eso no significa que el caso esté muerto, porque incluso décadas después el Zodíaco sigue dejando una pregunta en el aire, y si la respuesta siempre estuvo ahí, esperando a que la tecnología alcanzara al asesino. Décadas han pasado desde que el Zodíaco enviaba sus primeras cartas, décadas en las que el mundo ha cambiado por completo. Pero el caso sigue abierto y sorprendentemente sigue generando noticias, teorías y avances tecnológicos. Hoy, los investigadores tienen herramientas que el Zodíaco nunca imaginó. ADN extraído de sellos de cartas, análisis digitales de la caligrafía, bases de datos que permiten comparar huellas y perfiles de manera inmediata. Todo eso abre nuevas posibilidades y revive un misterio que muchos pensaban cerrado. En los últimos años, grupos de investigadores independientes han analizado las cartas, los códigos y los lugares de los crímenes usando algoritmos avanzados. Algunos aseguran haber identificado patrones que la policía de la época no pudo ver. Otros dicen que incluso podría haber dado con nuevas pistas sobre la identidad del asesino.
Pero aquí está lo inquietante, ninguna de estas teorías es concluyente. Algunas apuntan a sospechosos que ya habían sido descartados, otras sugieren que el Zodíaco podría haber sido más de una persona, un detalle que aumenta el desconcierto en vez de resolverlo. En 2020, un equipo internacional logró descifrar parcialmente el famoso criptograma de 340 caracteres que nadie había logrado romper durante décadas. El mensaje no daba nombres ni pistas directas, pero confirmaba algo que ya intuíamos. El Zodíaco disfrutaba del juego mental más que del reconocimiento físico de sus crímenes. Su ego, su necesidad de control, seguían presente incluso más de 50 años después. Algunos investigadores creen que la verdad podría salir a la luz en cualquier momento. Un hallazgo fortuito de ADN, una carta olvidada, una pista que nadie había conectado. Mientras tanto, la fascinación por este caso sigue viva. Documentales, libros, podcasts, todos tratando de construir la historia de alguien que desapareció sin dejar rastro, pero que se asegura de que nunca lo olvidemos. Incluso con toda la tecnología de hoy, la esencia del Zodíaco sigue intacta. Un asesino que sabía cómo manipular la atención, controlar el miedo y mantenerse siempre un paso adelante. Y que, a pesar de todo, todavía nos deja preguntas abiertas sin resolver. Así que, después de más de medio siglo, el Zodíaco sigue siendo un misterio. Un enigma que mezcla crimen, psicología, medios de comunicación y pura inteligencia calculada. Y aquí es donde empieza lo realmente escalofriante. El Zodíaco no solo nos enseñó sobre la violencia, nos enseñó cómo un misterio puede sobrevivir al tiempo y seguir jugándote en la mente. Después de revisar cartas, crímenes, códigos y sospechosos, hay algo que queda muy claro. El Zodíaco no es solo un asesino del pasado. Es un recordatorio de cómo la mente humana puede jugar con el miedo, la tensión y la obsesión colectiva. Decenas de años han pasado, y sin embargo su historia sigue viva, porque el misterio nunca se resolvió. Porque cada nuevo intento de descifrar sus cartas, de conectar sus pistas, de identificar al culpable, nos recuerda que algunas historias no tienen final. Al menos no todavía. Y ahí es donde tú entras en la historia, no como investigador, no como víctima, sino como testigo de un juego que aún está activo en la mente colectiva. Porque pensar en el Zodíaco es pensar en cómo un solo individuo puede manipular la percepción de todo un país sin que nadie pueda detenerlo. Quizá murió sin ser atrapado, quizá aún vive y jamás sabremos su identidad. Quizá el misterio está hecho para permanecer así, para que cada generación vuelva a preguntarse lo mismo. ¿Quién era? ¿Cómo lo hizo? ¿Podría estar cerca, sentado a nuestro lado sin que lo sepamos? ¿Y tú qué crees? ¿Fue un hombre solo? ¿Más de uno? ¿Acaso alguien cercano a ti pudo haber sido parte de esto sin que lo notaras? Déjame tu opinión en los comentarios, porque al final el Zodíaco no solo nos dejó un legado de terror, nos dejó un misterio que nos desafía a todos a reflexionar sobre la mente humana, el miedo y el control. Y si quieres seguir explorando casos como este, misterios que desafían el tiempo y nos dejan con más preguntas que respuestas, quédate porque esto apenas comienza.